Hay heridas que el tiempo no sana solo. Puedes haber pasado meses, incluso años, desde que alguien te traicionó. La vida siguió hacia adelante. En muchos aspectos eres diferente a quien eras cuando sucedió. Pero hay algo adentro que no cambió. Una tensión que aparece cuando escuchas el nombre de esa persona. Una amargura que se activa en situaciones que no tienen nada que ver con lo que pasó. Una desconfianza que coloreó la manera en que te relacionas con todos los que vinieron después. Eso no es debilidad. Es la señal de que hay una herida que todavía no ha sido sanada completamente. Y las heridas que no sanan no desaparecen. Se infectan. Se vuelven más profundas. Y eventualmente afectan áreas de tu vida que no tienen ninguna relación con la persona que originalmente te hirió. Hoy quiero hablarte de cómo sanar de una traición de verdad. No fingir que no pasó. No actuar como si estuvieras bien cuando no lo estás, sino sanar de manera real, profunda y permanente, de la manera en que solo Dios puede producir. La palabra de Dios nos dice en Génesis 50:20: Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Estas palabras las dijo José a sus hermanos, las mismas personas que lo habían vendido como esclavo cuando era joven, que habían tomado su túnica y la habían manchado con sangre de animal para hacerle creer a su padre que había muerto, que habían destruido su vida de una manera que ninguna justificación humana puede defender. Y lo extraordinario no es solo lo que José dijo, es desde dónde lo dijo, no desde la negación del daño, no desde una espiritualidad superficial que ignoraba lo que habían hecho, sino desde un proceso real de años donde Dios había trabajado en su interior de tal manera que pudo ver la mano de Dios incluso dentro de la traición más profunda de su vida. Ese versículo no es el punto de partida de la historia de José, es el punto de llegada. Y el camino desde la traición hasta esa declaración es lo que necesitamos entender hoy. Existe una diferencia fundamental entre sobrevivir una traición y sanar de ella. Y muchas personas que creen que ya sanaron, en realidad solo aprendieron a sobrevivir. Sobrevivir significa que aprendiste a funcionar con la herida, que construiste una vida que parece normal por fuera, mientras por dentro hay algo que todavía sangra, que desarrollaste mecanismos para no pensar en ello, para no hablar de ello, para mantenerlo en un compartimento que no tocas. Sobrevivir es válido. A veces es todo lo que puedes hacer en ciertas temporadas. Pero no es lo mismo que sanar. Sanar significa que la herida ya no tiene poder sobre ti. No que la olvidaste, no que niegas que sucedió, sino que cuando la recuerdas ya no produce el mismo nivel de dolor que producía antes, que el nombre de esa persona ya no activa en ti una reacción automática de dolor o de amargura, que puedes hablar de lo que pasó sin que te consuma. Y esa diferencia importa, porque las heridas no sanadas afectan cosas que parecen no tener relación con la traición original. Afectan cómo amas a las personas que vienen después. Afectan cómo confías o dejas de confiar. Afectan cómo recibes el amor de Dios. Una herida no sanada de traición puede bloquear la capacidad de recibir amor genuino durante años, sin que la persona ni siquiera lo identifique como la causa. Tal vez hoy hay algo en tu vida que no está funcionando bien, en tus relaciones, en tu capacidad de confiar, en tu disposición a abrirte con otros, y no has conectado eso con una herida de traición que quedó sin sanar completamente. Esa conexión puede ser exactamente lo que Dios quiere que veas hoy. Sanar de una traición no significa que lo que te hicieron estuvo bien.
Sanar de una traición no significa que tienes que volver a confiar en esa persona. Sanar de una traición no significa que el proceso fue justo o que la herida fue pequeña. Sanar de una traición significa que decides que esa persona ya no va a seguir viviendo gratis en tu cabeza y en tu corazón, que el daño que hicieron en el pasado no va a seguir determinando tu presente, que le quitas el poder de seguir hiriendo aunque ya no esté. El camino de José, desde la traición hasta Génesis 50:20, tuvo etapas que necesitamos entender, porque son las mismas etapas que cualquier proceso genuino de sanidad atraviesa. La primera etapa fue el reconocimiento honesto del daño. José no minimizó lo que sus hermanos le hicieron. No dijo que fue un malentendido. Fue una traición real, con consecuencias reales, que cambió el curso de su vida de manera dramática. La sanidad nunca comienza negando el daño. Comienza nombrándolo con honestidad. La segunda etapa fue la fidelidad en medio del proceso. En Egipto, José no se rindió. Fue fiel en la casa de Potifar. Fue fiel en la prisión. Siguió sirviendo, siguió confiando, siguió siendo quien era, aunque las circunstancias eran injustas. Esa fidelidad en el sufrimiento fue lo que mantuvo su corazón íntegro mientras el proceso de sanidad se desarrollaba. La tercera etapa fue el encuentro con la perspectiva de Dios. Llegó un momento donde José pudo ver algo que no podía ver desde el pozo donde sus hermanos lo habían tirado. Pudo ver que Dios había estado trabajando en cada momento de ese proceso, que cada etapa, incluyendo la más dolorosa, había sido parte de un plan más grande. Y esa perspectiva no eliminó el pasado, lo resignificó. La cuarta etapa fue la decisión de no usar el poder para vengarse. Cuando sus hermanos llegaron a Egipto sin saber quién era él, José tenía todo el poder para destruirlos. Y eligió no hacerlo. Esa elección no fue debilidad. Fue la evidencia más clara de que el proceso de sanidad había producido algo genuino en su interior. Tal vez hoy estás en una de esas etapas. Tal vez todavía estás en la primera, reconociendo honestamente el daño que fue real y que merece ser nombrado. Tal vez estás en la segunda, siendo fiel en medio de un proceso que todavía duele y que todavía no entiendes completamente. Donde quiera que estés en ese proceso, quiero decirte algo importante. No hay una línea de llegada que se ve igual para todos, ni un tiempo establecido en que deberías haber sanado completamente. El proceso de sanidad de una traición profunda es personal, es de Dios, y no puede ser apresurado ni comparado con el de nadie más. Lo que sí es universal es esto: Dios puede trabajar en cada etapa de ese proceso, y ninguna herida, por profunda que sea, está fuera del alcance de su capacidad de sanar. ¿Cuáles son los pasos concretos que llevan de la herida de la traición hacia la sanidad genuina? El primer paso es la decisión de sanar. Suena obvio, pero no lo es. Hay personas que inconscientemente no quieren sanar de una traición porque la herida se convirtió en parte de su identidad. Mientras cargan la herida, tienen una razón para el dolor, una explicación para las dificultades, alguien a quien responsabilizar. Soltar eso requiere una decisión consciente de que quieres sanar más de lo que quieres tener razón. El segundo paso es llevar la herida específicamente a Dios en oración. No la versión resumida ni la versión presentable, la versión real. Lo que esa persona hizo, cómo te hizo sentir, lo que costó, lo que todavía duele. Dios puede manejar la honestidad completa de tu dolor. Y en ese espacio de honestidad radical es donde su sanidad puede entrar de manera más profunda. El tercer paso
es el proceso del perdón, que no es un evento sino exactamente lo que dijo Jesús, 70 veces 7. El perdón de una traición profunda no ocurre una sola vez, ocurre repetidamente. Cada vez que el recuerdo vuelve y el dolor se activa, hay una nueva oportunidad de elegir el perdón, no como un sentimiento, sino como una decisión. Y cada vez que lo eliges, el poder que esa herida tiene sobre ti disminuye un poco más. El cuarto paso es buscar acompañamiento sabio. La sanidad de traiciones profundas raramente ocurre en aislamiento. Necesita el contexto de relaciones seguras donde el proceso pueda ser compartido. Puede ser un pastor, un consejero cristiano, una persona madura en la fe que haya atravesado algo similar. No tienes que cargar ese proceso solo. Cuando una persona sana genuinamente de una traición profunda, algo que era una herida se convierte en una plataforma. José no solo sobrevivió lo que sus hermanos le hicieron. Lo que le hicieron se convirtió en el camino que lo llevó a salvar la vida de miles de personas, incluida la de sus propios hermanos. Lo que fue pensado para destruirlo terminó siendo el instrumento de algo que él nunca podría haber imaginado desde el pozo. Eso no significa que Dios causó la traición. Significa que Dios es tan poderoso que puede tomar incluso lo que fue hecho con malas intenciones y convertirlo en algo que produce bien. Y cuando tu herida es sanada de esa manera, cuando puedes mirar atrás y ver la mano de Dios trabajando incluso en lo más oscuro, algo en tu testimonio se vuelve irresistible para las personas que están en su propio pozo, porque pueden ver en ti la evidencia de que es posible salir, que la traición no tiene la última palabra, que Dios puede encaminar a bien lo que fue pensado para mal. Hay una verdad sobre el perdón y la sanidad que Jesús enseñó que necesita ser entendida correctamente para que produzca libertad real. En Mateo 18, Jesús cuenta la parábola del siervo que fue perdonado de una deuda impagable por su rey y que inmediatamente después fue a exigir el pago de una deuda pequeña a alguien que le debía. Cuando el rey se enteró, lo entregó a los verdugos. La enseñanza de Jesús al final es perturbadora. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano, sus ofensas. Pero hay algo que frecuentemente se pierde en esta parábola. El siervo que no podía perdonar era el mismo que había sido perdonado de algo impagable. El problema no era que no tuviera razones para perdonar. El problema era que todavía no había recibido internamente lo que el rey le había dado. Cuando realmente recibimos el perdón de Dios hacia nosotros, cuando entendemos la dimensión de lo que Él nos perdonó, el perdón hacia otros no se vuelve fácil, pero sí se vuelve posible desde un lugar diferente. Ya no es un esfuerzo de voluntad propia, es una respuesta al amor que ya recibiste. Por eso el camino hacia perdonar a quien te traicionó pasa primero por recibir profundamente el perdón de Dios hacia ti, no como concepto sino como experiencia real, porque desde ese lugar el perdón hacia otros fluye de una fuente que no depende de tus propias fuerzas. La traición que viviste fue real, el daño fue real, el dolor fue real. Nada de lo que digo hoy niega eso. Pero también es real esto. No tienes que cargar eso para siempre. No porque lo que te hicieron no importara, sino porque tú importas demasiado para que esa herida siga determinando quién eres y cómo vives. Dios vio cada momento de lo que viviste y tiene la capacidad, probada en la historia de José y en miles de historias después de él, de tomar exactamente eso, lo que fue pensado para destruirte, y convertirlo en algo que produce vida.
no solo en tu propia historia, sino en la de otros que necesitan ver que es posible salir del pozo. Eso es lo que Él quiere hacer con tu herida. No ignorarla, no minimizarla, sanarla de tal manera que lo que fue tu mayor dolor se convierta en tu mayor plataforma. Padre, en este momento me detengo por cada persona que está en alguna etapa del proceso de sanar de una traición. Tú conoces la profundidad de cada herida. Conoces cuánto tiempo llevan cargando eso. Conoces lo que esa traición costó y lo que todavía cuesta. Hoy te pido que entres a cada uno de esos procesos con tu presencia sanadora. Que des a cada persona la valentía de llevar esa herida específicamente a ti con honestidad completa. Que el proceso del perdón, por difícil que sea, comience a producir libertad real en sus corazones. Transforma lo que fue pensado para destruir en algo que produce vida, como lo hiciste con José, como lo has hecho en miles de historias a lo largo de la historia. Hazlo también en la historia de quienes escuchan este mensaje hoy, y que cuando miren hacia atrás en el futuro puedan decir con la misma certeza que José: lo que fue pensado para mal, Dios lo encaminó a bien. En el nombre de Jesús. Amén. Si este mensaje llegó en el momento exacto en que lo necesitabas, compártelo. Puede ser que alguien en tu vida esté en ese proceso ahora mismo y necesite saber que hay un camino hacia la sanidad real. Déjame en los comentarios en qué parte del proceso de sanar de una traición te encuentras hoy. No tienes que compartir los detalles. Solo saber que estás en el proceso puede ser el ánimo que alguien más necesita. Y suscríbete para seguir recibiendo mensajes que acompañan cada etapa del camino con fe. Recuerda esto siempre: lo que fue pensado para destruirte no tiene la última palabra. Dios sí la tiene, y en sus manos incluso las heridas más profundas pueden convertirse en los testimonios más poderosos.